se me escucha. Vale. Bueno, pues hola a todos y a todas, gracias por venir. Bueno, esto es una presentación como un poco apoyando la exposición que veréis después, que se llama Maléficas y Santas. Y bueno, el porqué del nombre ya lo iréis descubriendo poco a poco. Bueno, para hablar un poco de mí, para quien no me conozca, me llamo Paula, pero mi alias artístico es Paula Pequena, porque bueno, quise hacer un poco de referencia a mis orígenes gallegos en el nombre, entonces pues en todas las redes y así me llamo Paula Pequena. Y bueno, nací en Ourense, primero estudié un ciclo de sonido en Vigo, pero después me aficioné un poco más a las artes plásticas y empecé a estudiar Bellas Artes en Salamanca. Y pues en segundo de carrera, un poco así perdida, descubrí el grabado y empecé un poco a investigar ese mundo, me empezó a gustar muchísimo. Y también un poco empecé a investigar sobre la cultura gallega. Y bueno, me encontré con esta frase que está en el Parque de las Mercedes, que dice: voltei nunca partira, alongarme somente foi xeito de ficar para sempre. Y bueno, como me había ido a Salamanca, pues me encontré con esta frase y me sentí súper identificada porque como que nunca había llegado a tener ese cariño especial por Galicia ni a saber todos los tesoros que tenía realmente hasta que llegué a Salamanca y empecé como un poco a investigar toda la cultura gallega. Y bueno, el porqué de este trabajo, un poco así para resumir, básicamente mi objetivo era recopilar y hacer una reinterpretación de todo lo que es la mitología gallega, que hay muchísima, no sabéis cuánta. Y bueno, básicamente quería centrarme en la mujer como personaje mítico, porque en muchas de las leyendas se trata este personaje, y como que hay muchísimas versiones. En unas leyendas del mismo personaje la mujer tiene una naturaleza maligna, pero en otros es totalmente lo opuesto, y esto me llamó mucho la atención. Entonces decidí ir por ahí y pues hacer como una especie de profundización, por decirlo así, en todos estos elementos que se repetían en las leyendas para crear un personaje prototipo en cada leyenda, cada personaje. Y también trato el tema de un poco el temor que se tenía hacia esas mujeres como más poderosas o que no querían seguir las normas, las costumbres, por ejemplo, bueno, como podrían ser las meigas o las mouras, que llevaban este nombre, pues que, bueno, las mujeres que tenían este tipo de comportamiento más allá de lo posible, pues se le llamaban meigas o mouras. Y bueno, como para hablar un poco por los referentes, que los conozcáis, principalmente fue Castelao y la revista Nos, obviamente. Como que me interesó mucho poder conocer cómo se hizo esta revista. Castelao también fue, aparte de, todos lo conocéis, fue director artístico de la revista Nos. Se centró mucho en los elementos culturales gallegos para hacer toda la parte visual. Y bueno, aparte, pues sus libros siempre me han gustado. Y bueno, luego está Goya, que también todos lo conoceréis, pero nunca había tenido ese acercamiento a su trabajo, y pues fue a partir de ver una exposición en el Museo del Prado de sus dibujos que dije: qué pasada, yo tengo que hacer esto. Y entonces pues empecé un poco, ese fue como el germen de mi trabajo, ver esa exposición y ver lo que se podía hacer con el grabado. Entonces bueno, me ayudó un poco a eso. Y luego también está Paula Bonet y Kace Kolbitz, que bueno, Kace Kolbitz es más de la época de la Primera Guerra Mundial, una grabadora alemana increíble, que tiene un poco estilo tenebroso, un poco de temática bélica, pero es muy guay, o sea, si podéis ver su trabajo es una pasada. Y Paula Bonet, que igual también la conocéis, que es más actual, es de Barcelona, y también trata mucho el tema de la mujer, y su estética me encanta también. Y luego también pues tenéis a Fortuny Madrazo, Klimt y Munch, que Klimt y Munch sobre todo hicieron grabados también representando a la mujer mítica de la mitología griega, sobre todo, de forma bastante negativa, y me llamó la atención y cogí un poco esos elementos para aportarlos en mi trabajo. Y luego, bueno, venimos al proceso, que es lo importante. Bueno, básicamente la primera parte de mi trabajo fue toda investigación. Fue una locura porque hay muchísima información y bueno, la verdad es que pude ver la calidad de, la riqueza de la cultura gallega. Como anécdota deciros que de todas estas que escogí, la única leyenda que desde el principio trata al personaje protagonista
de forma buena es Santa Mariña de Aguas Santas, que es, bueno, al final se le santifica, pero todas las demás tratan a la mujer de forma negativa. Y bueno, también a Raíña Lupa, por ejemplo, casi nadie la conoce y me sorprendió porque salen todos los libros de leyendas, está ahí. Y pues como así curiosidad también, pues tiene una leyenda, Raíña Lupa Apóstolo, que cuenta un poco el momento en el que los discípulos tenían que buscar un lugar para que descansaran los restos de Santo Apóstol y decidieron ir a las tierras de esta reina un poco mala. Y viendo los milagros que podían obrar los discípulos, decidió cederles al final el terreno. Bueno, luego al agua de Serpe de Panatrevinca, que también es una leyenda que se repite mucho, como pues también representando a esta mujer como características de Moura, convertida en serpiente con una maldición, y que está en la lagoa de Antela, bueno, la lagoa de Serpe, que se llama. Luego, as meigas, que también son un personaje muy conocido por todos, como para poner un punto de realidad, en este personaje he cogido la historia de dos hermanas, as meigas do mato ou as ritas, que, bueno, básicamente por todo este tema de la superstición y las malas lenguas que se llevaba arrastrando desde hace mucho tiempo, hace más o menos pues 30 años, estas hermanas fueron pues bastante, bueno, vivieron una situación bastante, ¿cómo decirlo?, desgraciada, por la gente de aquel lugar que pensaban que eran meigas y les llegaron a tratar muy mal, y salen los periódicos, ya lo veréis en la exposición. Y luego pues como últimos mouras, que también doy mi visión de esa representación de mouras que todos conocemos también os mouros, y a Fonte de Anamanana, que sería como una leyenda bastante poco conocida, pero que también trata otra vez a as mouras como un ser pues negativo, vengativo, y etcétera. Y bueno, luego aquí tenéis un poco un resumen de los bocetos que hice. Normalmente empezaba con el lápiz y el papel y luego lo pasaba a digital para poder un poco experimentar con el color, con la composición y demás. Y bueno, fueron muchas pruebas hasta que di con los finales, que bueno, serían un poco estos. Y luego en cuanto al proceso de estampar, que bueno, tendréis las matrices, que es a través de lo que se hacen las copias, también en la exposición para que lo podáis ver. Básicamente usé dos tipos de técnicas, el linograbado, que es el que veis arriba, y el grabado calcográfico, que es el que veis abajo a la derecha. Y bueno, básicamente el linograbado lo escogí porque da una expresividad increíble, aunque no te permite muchos detalles. Y bueno, se talla la matriz con una gubia y la tinta queda en las partes en las que no se ha tallado. Entonces pues queda básicamente a dos colores, por decirlo así. Y luego el grabado calcográfico se usa, bueno, la tinta se introduce en las partes profundas, es al revés que el linograbado, y se introduce la matriz en unos ácidos, y las partes que no quieres que salgan pues se barnizan. Bueno, es un proceso bastante complicado, pero si queréis que os lo explique más en la exposición, pues yo encantada. Y nada, y luego el montaje del libro al final, que fue más difícil esto que lo anterior, la verdad. Lo puede decir mi madre. Y bueno, básicamente hice un primer prototipo que estaba vacío, pues para saber si todo encajaba bien, si el tipo de material resistía bien o encajaba bien con lo que yo quería al final. Y luego pues ya me aventuré a hacer el final. Y pues primero las leyendas las maqueté y las imprimí en papel vegetal, porque en el libro final, en el modo de lectura, pues me parecía como bonito estar leyendo la leyenda y poder contemplar al fondo pues un poco el grabado y cómo pues que quedaba bonito. Y luego lo que hice fue perforar las estampas finales con los textos y a través de una plantilla pues encajar todo bien. Luego elaboré pues la portada, que veis, bueno, un poco un cachito ahí a la izquierda, que fue cogiendo cartón gris, le pegué un papel japonés, así de un tono lila, y luego le estampé el texto y la imagen final que tiene de portada, y luego todo eso lo combiné, lo nivelé todo y lo cosí con encuadernación japonesa con una cuerda encerada que es un poco pegajosa, y así pues queda como más resistente.
y luego, bueno, quedó así. Como dije antes, fue un poco locura porque el papel de grabado es bastante grueso, el papel vegetal se escurre muy fácilmente, aunque no lo parezca, y cuando intentas nivelarlo todo es un poco complicado, pero bueno, al final salió bien, que es importante. Y luego, por último, esto también lo vais a ver en la exposición, pues decidí hacer como una investigación fotográfica este verano, bueno, el verano del año pasado, que ya estamos en 2022, y bueno, básicamente me fui a todos los lugares de las leyendas, pues para dar un toque de realidad, porque al final estas leyendas están basadas en lugares que existen, que podemos ver todavía los restos de esas leyendas. Entonces me parecía muy bonito acabar el proyecto, cerrarlo de alguna forma con estas fotos y que la gente, pues, si quiere ir a visitarlo, pues vea que son sitios reales. Y bueno, luego para terminar, bueno, tenéis aquí la bibliografía por si alguien, también está en la exposición colgada, por si alguien quiere empezar a investigar sobre el mundo de las leyendas de Galicia, tiene aquí una bibliografía para empezar. Y luego, por último, los agradecimientos. Primero, quería agradecer a la Biblioteca Pública, pues, por cederme este espacio, por tener esa gran, pues, cantidad de libros, porque sin esos libros yo no hubiera hecho esa investigación. Luego también quería agradecer al Centro de Interpretación de la Agua de Antela, porque fuimos allí y sobre todo para el tema de las fotos que hice después, nos guiaron muy bien por la historia del pasaje, o sea, del paraje natural. Y luego Xeitura, que es como un equipo de difusión del patrimonio, que también nos ayudó en el tema de Santa Mariña de Aguas Santas, que tiene muchísimo que ver y nos estuvo guiando para hacer también las fotos, la investigación. Y por último, y no menos importante, a mi madre, Tete, que está ahí, que bueno, al final me ayudó muchísimo, sobre todo en la investigación, porque había muchos libros que yo no podía acceder porque estaba en Madrid, y también en el tema de encuadernar, porque yo sola era imposible, y por aconsejarme y apoyarme en todo el proceso, que lo agradezco mucho. Así que nada, eso. Muchas gracias por escucharme, tenéis ahí mi correo y mis redes sociales si queréis contactarme o ver mi trabajo, y si tenéis alguna duda, pues adelante, y si no, pues en la exposición. Muchas gracias.